Bueno, muy buenas tardes, damas y caballeros. Estamos en un nuevo episodio de Historias Bélicas. Estas historias que contamos junto a mis geniales compañeros. Está con nosotros Jorge Vigo. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, aquí disfrutando de los calores de Corrientes. Sí, no poquito. ¿Te llevaste vos? Eh, sí, conseguí, Claro, barato. tan Conseguí. complicado. Y estamos, bueno, es prácticamente un local, te diría, casi. Estamos junto a Guillermo Laferrier. ¿Cómo estás, Guille? Muy bien, bueno, en realidad los correntinos saben de nosotros desde 1829 con Pago Largo, que fuimos a civilizar allá, ¿no es cierto? Pero acá Eh, estoy por Villaguay con la caballada del ejército de nuestro capitán general Justo José de Urquiza, esperando nomás las órdenes del Tata. Para los porteños toda esa parte es todo lo mismo. Para el porteño en general, Nosotros está no quiero todo. ser ofensivo, hace la O con un vaso, digamos, qué sé yo, no sé, pero hay excepciones, ¿no? Es la envidia de la gran ciudad. Bueno, en Eh, fin, es que efectivamente vamos a contar la invasión de Corrientes, pero antes que nada voy a pasar a algunos parroquiales. Esto es Historias Bélicas, mi nombre es Karina Mariani. Historias Bélicas tiene una página que está buenísima, que se llama historiasbélicas.ar, historiasbélicas.ar. En historiasbélicas.ar, en nuestra web, van a tener todas estas batallas, todos estos episodios que venimos contando hace un montón de tiempo, así que tienen para hacer mermelada, para hacer, ¿cómo se llama? Estas maratones y ven batalla tras batalla tras batalla bien contadas, no la historia oficial. Eh, claro. Y las imágenes para aquellos que nos escuchan, porque tenemos estamos en YouTube, pero también estamos en Evox y en Spotify. Para aquellos que nos escuchan y que no tienen imágenes, si tienen alguna duda, van a nuestra web y ahí van a tener todas las imágenes que semana a semana prepara Jorge. Además de esto, tenemos un mail que es historiasbélicasok@gmail.com. ¿Y qué más tengo que decir? Y por supuesto, siempre estamos en nuestro eterno crowdfunding, que pueden, tanto desde el exterior como desde Argentina, mandarnos botellas vacías, ropa usada, ah, diamantes. Limpia por lo menos, che, porque a veces llegan cosas, ¿viste? Exactamente, nos pueden mandar, Eh, qué sé yo, a quien no se le ha quedado un Bitcoin en un bolsillo, eh, lo que sea será bien recibido. Bueno, ahora sí. Y un segundito para que se suscriban, para que activen la campanita, para que nos dejen un like, para que se lo manden a todos sus amigos. Vamos a guardar un segundito para dejarles hacer eso. Un, dos, tres, ya. Bien, y ahora sí. Don Laferrier, ¿de qué vamos a hablar hoy? y vamos a hablar, a ver, es difícil, ¿no? Porque para el nacionalismo guitarrero argento, ¿viste? Para el que te invadan tu Quiero decir país. que el tema de hoy se presta. Vos lográs eh, pelearte incluso cuando estamos hablando de, no, de la pero, Guerra de las pero Galaxias, pero sí, el tema de hoy se presta. viene un país, te invade la capital de una provincia, te atraviesan tu territorio para ir a pelear a otro país y los guitarreros nacionalistas argentos, mientras salen de misa, te dicen, Mitre es un traidor a la patria por haber ido a la guerra con el Paraguay. ¿Qué querés que te diga? Es inexplicable la Argentina, es inexplicable. Pero lo que vamos a ver, y ya yendo a esto, es que los paraguayos eran una fuerza de temer. Un país que podía proyectar, y esto estoy en términos militares y se lo paso a Jorge, proyectar fuerzas lejos de Asunción. Y no solamente eso, ponerlas en ese lugar y desde ese lugar marchar hacia el este. No eran unos tipos de ineptos, eran muy buenos, muy buenos. Y para estar a la altura de ellos, la Argentina tuvo que hacer un esfuerzo gigantesco, salvo para el nacionalismo católico argento, ¿viste? En fin, nada, eso, he dicho. Un aviso a los amigos que nos están escuchando. Sí, sí, siempre un aviso cordial a todos ellos. Acá Sí, están poniendo otra vez los palos para la hoguera, los tipos, ¿viste? ¿Qué sé yo? bueno, pero es parte de la religión. Bueno, adelante, don Vigo. pasemos a la primera placa. ¿Cómo no? Eh, Salgamos, eh, salgamos de este momento. Salgamos de este momento al cual vamos a volver casi rapidísimo, porque el tema da. Eh, para los que vean este mapa ahora o cuando lo deseen, acá marcan los conflictos limítrofes que teníamos
los tres países, porque Uruguay no lo tenía, es decir, Brasil, Paraguay y Argentina, sobre Formosa, las Misiones, el Chaco paraguayo y demás. Es decir, no era una convivencia absolutamente pacífica, Tal aunque cual. tenía contenido diplomático, negociaciones y demás, pero Yo la estoy para tensión reformular esas siempre fronteras, estuvo. actualmente. Yo ya estoy para hacer un, Bueno, les digo, eh, yo te digo que teniendo en cuenta la inflación de Paraguay, yo también cedería parte del negocio. ¿qué te A digo? ver qué tal no va. Pero yo estoy del lado del compañero Peña ahí en Asunción, frente a Sí, los salames del movimiento nacional. El, ¿Viste? sí, el enclave liberal del continente. claro, sí. Pero sí, es la nueva Panamá, ¿eh? Guarda. Y, Sí, sí. claro, lo que pasa es decir, pero ahí hay algo interesante. Este Paraguay que tantos nabos argentinos han repetido que eh, fue víctima de las maquinaciones británicas en el Río de la Sí, Plata y esas sí. boludeces. eh, no solo tenía inversiones británicas, sino tenía inversiones norteamericanas. De todos eh, lados, había de la guita que ahí nadie de habla, y todo. sí, y en todas partes había inversiones en todos lados, con más o menos éxito, dependiendo de la viabilidad política, la facilidad, pero es decir, no hay acá ninguna mano negra, más allá de que puede haber influencias y todo lo que quieran, pero es decir, esto es un evento entre países. Te sumo algo Eh, ahí que acabas de decir. mm, Fermín Chávez, este historiador argentino, viajó ujú, a los archivos británicos para encontrar precisamente lo que vos decís, que mm, el Reino Unido en esos días tenía intereses económicos con la producción de no me acuerdo qué de yute, qué porquería por ahí sí, por Paraguay. No encontró un corno, bueno, no un hay. corno encontró. No, y acá las influencias fueron circunstanciales, un embajador que dijo, dejó de decir, y por supuesto informaba a su país de origen, ya fuera Washington, ya fuera Londres, Pero tal incluso cual. los franceses. Así que, es decir, hay que matar un poco esa fantasía muy argentina de que siempre la culpa la tuvo otro, siempre Ah, hay una mano negra que nos persigue. sí. Es como si, es decir, como desgraciadamente si valiéramos algo, que ahora no aparecemos ni en la lista de internet. ¿Viste? Así que, eh, pero ¿qué pasó con todos estos Perdón, y como si problemas? nosotros no hubiéramos tenido también nuestras intenciones de ampliar Claro, fronteras y de ampliar el país. claro, Es así como se hacían las cosas. claro, No, digamos, no, lo nuestro era cristianizar el mundo. en algún momento hablaremos de la guerra del Chaco, ¿eh? Donde Sí. Y nos de los metimos, intereses y de cómo la Argentina no paraba la guerra porque tenía intereses ahí. obviamente. Así que, Pero pero chicos, pero es una guerra paraguaya posterior. Acá lo cierto es que se mezclan dos cosas. Estos intereses territoriales, por supuesto, y el golpe de Estado en Uruguay. mm, Que el gobierno, que el presidente Paraguay quiso intervenir. Probablemente el presidente paraguayo lo que tenga muy reprochable es ese afán de figurar, es decir, de llevar a Paraguay a primera línea en el sí, mundo. sí, Eh, pero eligió los peores métodos, por decirlo de alguna manera. Eligió los peores métodos. Uruguay era un problema uruguayo y eventualmente de Argentina y de Brasil. eh, Paraguay no tenía nada que ver acá. lejos encima. Lejos, es decir, no tenía Cómodo. manera, es decir, de intervenir. Lo cierto es que todos estos roces sumados terminaron en una guerra entre Brasil y Paraguay. Mm, ¿Y cuál es el tema militar acá? Eh, la pelea en las fronteras entre Uruguay y Paraguay es una pelea difícil, es una pelea de jungla, de selva, no hay tanta llanura para maniobrar y moverse y demás. Eh, y con ríos poderosos que los separan. Entonces la idea, y la tuvieron ambos, era pedirle a la Argentina permiso para cruzar sobre territorio argentino y Brasil podía así atacar Paraguay desde Corrientes o desde parte de las Misiones, generando un segundo frente. O Paraguay hacer lo mismo, cruzando sobre Corrientes y atacando el sur de Brasil.
Ambos lo pidieron diplomáticamente, Argentina se negó a ambos. Eso es poco conocido. Es poco conocido, Jorge. Sí, no, decía porque la gente cree que todo es como una historieta de 4 cuadritos y se resuelve Sí, todo. No, no es así. Hay un tal montón cual. de problemas acá. Entonces, ese cierre diplomático que da Argentina, Brasil lo acepta, entiende que no puede hacer nada. Sin embargo, Paraguay no. Mm. Y eso nos lleva a ver en la página siguiente los protagonistas que tenemos acá. Tenemos, por supuesto, como presidente de Argentina, Bartolomé Mitre, Sí. en una época de estabilidad, con todavía problemas políticos internos, pero Que por ahí por eso apostó el bueno de Solano López, la sí, inestabilidad política. es muy probable que haya tratado de aprovechar eso. Perdón, y es la característica ideológica, política de Mitre, lo que también exacerba los Claro, que era liberal, exacto. Sí, No les gusta, pero era masón. liberal. Entonces, todo lo que no les gusta porque era liberal. Ya está. sí, era liberal, masón y además, Sí, sí, no sé, Sí, y antipático. aparte traducía cosas del latín, mirá vos. no, hizo traducir la obra militar de Jomini. Es decir, es interesante porque les da el nivel intelectual a estos tipos. No son los pordioseros lectores de página 12 que tenemos en el Congreso. Esa cosa, era otro nivel. Del otro lado tiene un gobernante que la verdad para mí es admirable, que es Pedro II de Brasil. La casa de Portugal instaurada allá. Claro, pero Pedro es un hombre tremendamente inteligente, Eh, tremendamente a favor del desarrollo de Brasil. sí, Tanto así que cuando quiere instaurar una democracia, una república, sí. él ni siquiera se resiste. Lo acepta como un progreso y se retira. Es decir, ni siquiera le da el gusto de que haya un golpe de Estado. Por eso el grito de Ipiranga, ¿no es cierto? Sí, No fue una sí. revolución, fue un No, gesto. fue un gesto, era un hombre, a mi modo de ver, brillante por todo lo que hizo por Eh, Brasil. tal Él y, cual. él y su hija, ¿no? También. De pronto tenemos a Venancio Flores, ganador del golpe en Uruguay, y que tenía el beneplácito de Mitre y de Pedro, así que poca posibilidad había de que el resultado fuera Reconozcamos que otro. Uruguay era un despelote, Era un despelote, había que estabilizarlo porque era un problema para todos para también. todos. Pero también nosotros, brasileños y argentinos, a lo largo de la historia del siglo XIX, contribuimos a ese despelote, Sí, porque usamos a Uruguay como campo para nuestras rencillas internas. exactamente. O sea, la guerra del Brasil es la más grande, pero Sí, siempre hubo tira y afloja ahí. Y después lo tenemos a Solano López. Solano López que yo creo que el problema que tiene este hombre simplemente es un problema de carácter y personalidad. sí, Me parece, eh, digamos, esos hombres que a lo mejor su carácter le gana su inteligencia. sí. Por ahí el padre Entonces, era mejor que él, ¿eh? el padre era mejor, el padre era más diplomático, más hábil políticamente, Sí, era un hombre distinto, él era más levantisco, digamos. sí. Y Pero más, eso que también era un tipo que vio mundo, guarda, ¿eh? sí, sí, pero es decir, no lo supo traducir a su momento Sí, y su lugar. Ese es el problema. Y también un carácter exacerbado por eh, su segunda esposa, eh, Madame Lynch, ¿m? sí. Con Pero la un que hombre de además, coraje, ¿eh? no, es indudable, indudable. Pero como siempre sucede, con el coraje solo no alcanza, No, no alcanza, necesita tal un cual. poco de inteligencia. Eh, entonces este hombre, frente a la negativa de la autorización de paso que iba acompañada de la frase de queremos cruzar pacíficamente por Argentina, y que se completaba diciendo para hacerle la guerra a Brasil, así que pacíficamente nada. Claro, porque hay quienes acá en Argentina te dicen, bueno, los dejabas pasar y punto. Vos fijate el esquema mental que tenés Bueno, para pero esperá, decir Guille, eso. porque eso es interesante, porque es el nacionalismo que te dice que dejes ejércitos extranjeros
Más Claro. Ah, obvio. claro, Porque eso es una una muestra de locura. nacionalismo tuyo. Sí, Sí, sí. Eso es es una una muestra de locura. soberanía tuya. Dale. Dios. Claro, conforme a eso, lo que hace Solano López, él les pide a la legislatura una declaración de guerra contra Argentina. No le alcanzaba la guerra con Brasil, quería hacernos la guerra nosotros también. Y eso lo hace el 18 de marzo. Eh, el 23 de marzo, la declaración del Congreso se publica en la prensa. Y acá hay un tema particular. La idea de Solano López o de algunos de sus ministros era que se notificara al gobierno de Buenos Aires la declaración de guerra antes de que las tropas paraguayas invadieran Argentina. Parece como Pearl Harbor, ¿viste? Exactamente, es el mismo modelo de Pearl Harbor. ¿Cuál es el problema? La notificación oficial no se encuentra en ninguna parte. Ah, No llegó, o se perdió el correo, o lo mataron, cosa que podría haber pasado en esa época por cualquier tipo de incidente, o lo que fuere. Así que no hubo declaración oficial de guerra. Por supuesto, el gobierno de Buenos Aires lo conoce por la prensa paraguaya, pero no lo da a comunicar por dos motivos muy simples. Uno, porque es una información de prensa, obviamente, que habrá que corroborar. Y el otro, porque tampoco es tan claro si no es oficial. Es decir, porque si no empieza con todo el matiz de la conspiración, ¿no? sí. No, que no lo dijo por esto y demás. Ningún país va a decir, fulano me declaró la guerra porque lo dice un diario. No es coherente, no es coherente, no es coherente. Es decir, la visión del gobierno de Mitre sea, bueno, esperemos, en algún momento nos tiene que llegar la Sí, resolución. Lo cierto es que la resolución no llega nunca y llega antes el ataque paraguayo. eh, Y aún así, el gobierno de Buenos Aires se toma casi un mes para dar a conocer la declaración de guerra que conoce el gobierno a través de la prensa. claro. ¿No? Así que, digamos, tal vez Solano lo tenía bien pensado, pues salió todo mal. Salió todo mal. Lo cierto es que en marzo, como decíamos, es la declaración, y el 13 de abril, o la noche del 13 al 14 de abril, los uruguayos invaden Corrientes. Mm. Así que vayamos al mapa. Paraguayo. Paraguayo, Paraguayo. perdón. Vayamos al mapa siguiente porque vamos a tener todos los movimientos. La invasión, Esto es espectacular, le digo. sí, la invasión se hace en dos etapas. El primer grupo tiene unos 2.000 hombres y el siguiente tiene más de 5.000. Eh, hay alguna resistencia de las pocas tropas que hay en Corrientes. El gobernador Sí, Larrañaga no tenía gente. no. Tenía, entonces, Aparte, al llegar a Corrientes, destruyen buques argentinos. sí, se destruye, se hunde uno y se avería seriamente otro. Ah, claro, digo, Así que, bueno, como al pasar, ¿viste? ¿Qué sé yo? No sé. claro, No le ¿no? Entonces, importa. hay un problema ahí. Porque, es decir, inmediatamente después hay secuestro de buques Sí. mercantes. ¿M? Y no Un punto ahí, inmediatamente. Jorge. Los Sí, paraguayos tenían buques a vapor, tenían otros a vela, pero tenían una flota de buques a vapor para operar en los ríos, algo que la Argentina carecía. sí, acá había muy poco. Por eso las mayores operaciones navales las hace la flota brasilera. Es una locura. Estamos hablando de 1865. Sí, sí, no, los paraguayos además tenían torpedos. Tal cual. Eran lo que se llaman torpedo de botalón, que había que apoyarlo Sí, en el barco, pero era una. Es decir, Paraguay, con el impulso económico británico y norteamericano, gracias al padre sí. de Solano López, había generado un montón de desarrollo interno y por eso obtenía estos recursos. ¿Mm? Eh, el comandante de paraguayo va a ser Wenceslao Robles, Ujú. un hombre que va a tener después un triste destino, y vamos a ver qué es lo que le va a pasar. Espero acordarme cuando tratemos del tema. Eh, y una vez ocupada Corrientes, cuando se ocupa Corrientes pasan dos cosas.
Larrañaga se retira con la poca tropa que tiene el general Cáceres al interior para tratar de hacer una especie de guerrilla de hostigamiento, Sí. con lo poco que tiene y demás, porque tiene un ejército numeroso del otro lado. Y los paraguayos van bajando Ujú. y van a llegar hasta Goya prácticamente. Ojo, recordemos geográficamente que Corrientes está partida en dos por toda la zona de esteros. Claro, Es decir, claro. o pasás por abajo o pasás por arriba de los esteros. Sí, pero por el medio es imposible. Así Claro, que, digo, porque viste, las almas bellas por ahí te trazan una diagonal, pasá sí, por bueno, acá, loco. no te haga problema. Claro. Esto ya lo Así vimos que, con mejor detalle del cruce para un lado y para el otro, ¿se acuerdan? mm, Con otro mapa. Pero bueno, puede ser. sí. ¿Qué es lo que pasa? Mientras estas tropas van bajando, desde Buenos Aires, lo mandan al general Paunero, Sí, un muy buen general, sí, poco conocido, es decir, poco nombrado, no sé si poco conocido, pero poco nombrado en la historia argentina. sí, tal cual. Paunero, Y poco reconocido por el ejército. Creo que lo sí, mandan a Concordia a reunir el ejército, ¿eh? sí, no, y además después Paunero es el que va en plena guerra del Paraguay, es el que va a someter el levantamiento de los SA en San Luis. Pero, ¿cómo van contra los caudillos del interior? Es una injusticia. No, Entonces, Paunero, con las tropas que tiene, que tampoco son muchas, el 14 de abril, decíamos, se habían invadido los paraguayos, el 25 de mayo entra en Corrientes. En una Corrientes que estaba como la Buenos Aires de la primera invasión inglesa. Una parte de la sociedad correntina quería negociar con los paraguayos, tal cual. convivir con los paraguayos. Pero además una cosa, Jorge, ¿quién estaba más cerca? ¿Con Por quién te podías supuesto, auxiliar? por ¿Eh? supuesto. Es decir, todavía esto es una época de supervivencia local, no Eh, nacional. Así que no es tan reprochable la actitud. Porque eso tuvo como consecuencia que fuera del secuestro material de cosas, dentro de todo Corrientes quedó pacificada, sí, ¿no? En estos días por lo menos. El 25 de mayo llega Paunero, hay un ataque, hay una especie de ocupación de la ciudad, no toda la ciudad, por supuesto, pero también por una cuestión de número, Paunero se tiene que retirar. Eso trae como consecuencia que este gesto pacífico que tuvieron los correntinos se acabe. Y entonces los paraguayos empiezan con ya el secuestro de personas. sí. Ahí hay todo, no sé si será cierto, de mujeres que se llevan a Asunción, hay toda una historia, Sí, ¿viste? sí, Ahí en sí, hay un Paraguay, montón de en historias. Corrientes sobre eso. Sí, Aún hoy, se habla. sí, sí. Yo la verdad creo que algo de eso hubo. Eh, Creo que pero algo de andás eso a hubo. ver. ¿Eh? Si vos andás a ver, porque yo he estado, tengo amigos de familias correntinas de mucho arrastre hacia atrás, y los tipos te dicen eso, se la llevaron a la tátara, minga, no sé cuánto, y no volvió más. No, sí. Eh, Además, es decir, como decís vos, no lo podemos comprobar, no lo sabemos, Claro. pero no es un evento raro en una guerra. No, Es decir, no. pudo haber pasado. Bueno, lo cierto es que Paunero tiene que bajar otra vez, porque no puede sostenerse, y va a suceder algo en la otra costa paraguaya, en la otra costa de Corrientes. El 5 de mayo, el general Estigarribia va a bajar hasta Sao Borja. ¿Mm? Conozco Eh, Sao Borja, ¿eh? entonces, va a tratar digamos, de asegurar, van a tratar de asegurar las dos orillas de Corrientes. Claro. Ahí hay un punto tripartito entre Uruguay, Brasil y Argentina. Claro. Entonces, este segundo avance también va a haber que contener. Y aquí va a suceder lo siguiente. Paunero se retira de Corrientes, Estigarribia avanza hasta Yatay y Uruguayana, eh, pero Paunero cruza por el sur Corrientes
algo así como una operación de líneas interiores, muy, muy traída de los pelos, y se va a encontrar con Flores, el uruguayo, y con la caballería del general Madariaga. ¿eh? Hay otro cuerpo de caballería del general Hornos que se va a unir a Cáceres y a Larrañaga en el norte de Corrientes. Y el 17 de agosto se va a producir el combate de Yatay. ¿Sí? Ahí en Yatay, una matanza, ¿eh? Sí, sí, terrible. Terrible. Perdón, me olvidé una cosa. El 11 de junio se produce el combate naval de Empedrado, Sí. que se hace con la flota brasilera. De Es más decir, vale, si no había flota acá. claro, que eso es para detener el avance hacia el sur Claro. de las fuerzas del Robles provenientes de Corrientes. El 17 de agosto en Yatay se produce una matanza, es decir, hay incluso el comandante paraguayo, que no es Estigarribia directamente, sino es otro, ahora se me escapa el nombre, había tratado de retirarse y no lo dejaron, Sí, así que termina hasta envuelto, es decir, hay mucha maniobra alrededor de Yatay, sí. y hay una matanza porque que eso también podría ser la explicación de lo que se contaba de lo que pasó en Corrientes, o lo que pasó en Goya y demás. Si se llevó gente, si pasó algo más. Eso puede haber sido. Y al día siguiente, Estigarribia, que está en Uruguayana, es atacada por los brasileros y se debe rendir. No puede hacer ninguna otra cosa. Estigarribia queda aislado, perdió la mitad del ejército en Yatay y el resto no le alcanza. Y está virtualmente aislado en Corrientes. No puede hacer ninguna otra cosa. Lo que hay que mirar acá es un poco lo que decíamos al principio. Frente a estas operaciones y contestaciones y esta invasión de abril que hace Paraguay, al gobierno argentino no le queda más remedio que ir a la guerra. Tal cual. Es decir, ya no es ni siquiera aceptar la declaración de guerra paraguaya, pero la declaración de guerra no se acepta. Son, listo. Así que tiene que ir a la guerra, pero además tiene una explicación profunda. Me acaban de invadir. No hay nada para explicar, dar vuelta, poner influencias malignas, mano negra, todo lo que quieran. No hay nada Sí. de eso. No, lo que pasa es que no Eh, escucharon a los historiadores que vinieron después para explicarnos cómo se hace la paz con el que te invade. sí, claro, no, porque acá ¿Esperaba López algún tipo de, no sé, de complicidad, de que se diera vuelta una estrategia política de alguna característica que explicara la invasión, que dijera, bueno, acá, no sé. no, Ahí llega un punto. sí, Urquiza va a apoyar a Mitre en la guerra contra el Paraguay. sí. Urquiza va a poner la caballería de Entre Ríos, que era la más numerosa del país, en manos del ejército argentino. Y se produce un levantamiento en Alcaraz, que es en Entre Ríos, de parte de tipos que traidores a Urquiza y al país apoyaban al paraguayo. Mm, claro, Guarda, ¿eh? eso es O cierto, sea sí. que el pibe Solano López no era algo, se pispeaba. Sí, yo Vos creo que decís que porque alguna cosa, visto Sí, sí, así, para mí sí. cuesta mucho pensar ese tipo de cosas de, bueno, ¿por qué hubiera salido de otra manera? Después, la destreza en la batalla es otro tema, digamos, pero ¿por qué una operación política de estas características, además de bélica, no hubiera salido de otra manera? Esto que Tal decía cual. Jorge, bueno, ¿qué le quedaba a Argentina? ¿Qué iba a hacer? Bueno, como no, adelante. Tal cual. Sí, bueno, esa es la respuesta que te da masivamente el argento promedio, ¿no? Bueno, también hay mucha cosa con esto que tiene que ver, viste cómo funciona en la cabeza de la gente la victimización. Sí. Entonces, Pero fuiste víctima. ¿De qué victimización me haces? Si no, fuiste bueno, víctima. pero Guille, hay una Claro. cosa que tiene que ver con, bueno, el pueblo valientemente luchó hasta sus niños y nunca se rindieron, Ah, y tres potencias contra uno, ¿cómo puede sí, ser? Y sí, qué sé yo, sí. o sea, ¿entendés? O sea, esto funciona, lo tenemos hoy en día.
Tenés Sí, un es por ataque el 7 de Israel. octubre y después te dicen, ¿cómo puede ser uno que es más Cuál. grande? Y bueno, no le hubieras declarado la guerra el más grande, digamos, ¿cuál era la gracia? Pero siempre funciona en la cabeza de la gente, yo qué sé, por algún motivo, por desconocimiento también, por ignorancia, por esto que estaba explicando Jorge de movida. ¿Cuántas posibilidades? ¿Cuántas posibilidades tenía la gesta y cuántas posibilidades de que no se te unieran los demás y vos los estás invadiendo existían? ¿Cuántas? Tal cual. Toda esta maniobra puede ser que tenga que ver con alguna, algún dato político que Solano tuviera de la inestabilidad argentina. Que algo de asidero tenía, porque recordemos que Mm, ya más adelante durante la guerra tiene que hacer frente a Argentina a levantamientos en gran parte del país. claro, porque además el ataque a Corrientes prende como una ofensa, digamos, en Corrientes, en Entre Ríos, en Santa Fe, un poco en Córdoba, en la provincia de Buenos Aires, por supuesto, pero después los ¿De qué me gobernadores hablas? De China, te dicen los tipos, claro. los gobernadores ni siquiera querían mandar los soldados. No, Hay una famosa historia de una carta en que le contestan, creo que es el gobernador de Salta. El gobernador de Salta dice que le manda 500 soldados en carretas, encadenados. claro. Si por Sí, favor sí, cuando sí, le devuelve las carretas le puede devolver las cadenas. Es claro. decir, es decir, así que es un ejército donde finalmente va a haber prácticamente un batallón por provincia, como Sí, mínimo, y es un ejército que entra desunido a la guerra del Paraguay y sale como el ejército argentino. exactamente, porque en realidad, y eso estoy de acuerdo, el ejército de carácter para todo el país sale después de la guerra del Paraguay. Toman conciencia de que ese despelote, que eran esas milicias provinciales, los caudillos haciéndose los taitas y y un gobierno federal que le rehuía organizar el país rápidamente, se dan cuenta que eso no va más. De esta guerra salen los tipos como Roca, Claro, claro. como Es Carlos decir, Pellegrini, que fue es decir, observador adelantado en la batalla de Tuyutí, ¿eh? Arriba de la, un arbolito diciéndole a la artillería, eh, tiren más a la izquierda, más a la derecha. la guerra del Este, Paraguay actuó como catalizador para la Unión Nacional. Exactamente. Ese es Y, el tema. y militarmente estamos sobre el fin de la guerra civil de Estados Unidos. Es decir, Claro, la guerra civil de Estados Unidos, la guerra del Paraguay, son los acontecimientos militares del momento en sí, el continente americano. sí, son los más Junto con la importantes. guerra después, en el 79, la guerra del Pacífico. Claro, claro. Eran eventos localmente muy importantes e internacionalmente muy importantes. Tal cual, ¿Mm? tal cual. Lo que muestra también la calidad de los países de la época. Pero por supuesto, ¿vos cómo ves esto más allá de lo político, apuesto a que en la Argentina haya un despelote y salgan del juego o al menos operen débilmente? ¿Cómo ves Mm, esto? Porque los paraguayos yo los veo extendiéndose. Una cosa es tomar Corrientes, sí, pero otra avanzar por el territorio correntino, cruzar a Brasil, ocupar Uruguayana sí. y pretender que vas a tener capacidad de aguantarte que se te viene el ejército imperial. No, yo creo que mordieron más de lo que podían masticar. Sí, ¿no? A mí me parece Eso que es sí, porque guarda que el ejército y la armada de Brasil no estaban en la situación de Argentina, ¿eh? no, no, por supuesto que no. Eran ejércitos europeos lo que tenía Sí, Brasil. sí. Por Y eso, otra en todos cosa, los aspectos es inexplicable, en todos los aspectos, por lo menos operacionales, es inexplicable y políticos también. Creo que estamos en el marco de la psicología, sinceramente. sí, puede ser un Lo delirio dijiste vos porque, al principio, yo qué sé, me parece. sí, porque además acá hubo aristas internas, por decirlo de alguna manera. Pasadas estas primeras batallas, Paunero, Larrañaga y demás, vuelven a Corrientes el 28 de octubre.
para reocupar la ciudad. La reocupación tiene una pequeña etapa de negociación. Y se contó, nadie sabe decir, no creo que haya sido así, que Robles, el general paraguayo, estaba en tratativas de entregar la ciudad por voluntad propia, y casi como una traición a Paraguay. Es una negociación no tan limpia. Yo no creo que Robles haya hecho eso, pero sí ese chisme que llegó a oído de Solano le costó que lo relevaran, a pesar de la entrega de Corrientes, las tropas que se retiraron quedaron con otro mando, y Robles fue fusilado. Lo que indica en Solano cierto rasgo de violencia desbocada. No era para tanto, porque es decir, podía haber sido un juicio militar, encarcelarlo, degradarlo, hay mil cosas. Pero fusilarlo por lo que terminó siendo un chisme que nunca terminó de probarse. Bueno, digamos que el compañero Solano López tenía, era mano dura con sus mandos, ¿eh? Sí, No, sí. no toleraba mucho el error, ¿eh? Los Claro, tipos le bueno, tenían pánico. le tenían pánico. Lo que pasa es que eso es lo que llevó a batallas sangrientas. Claro. Es decir, digámoslo así, es decir, la mayor parte de la guerra de Paraguay se pelea en territorio paraguayo. No hay manera de bajo un gobierno como el de Solano, de desertar y escaparse cómodamente. Entonces No, los soldados ya encuadrados ahí terminaban a matar o morir. No, sí. no había mucha alternativa. Hay Entonces, un mito también en el sentido de que este ejército del Paraguay, que lo tenemos sobre territorio argentino y cruzó al territorio brasileño, como que era un ejército de desarrapados, ¿viste? Eh, no, Sin armas, casi armados con un machete y una chuza. sí. No era el caso, viejo. No, No era no, el caso. no, pero eso es una mitología muy extendida en probablemente en el buffet de económicas esto se dé mucho. No me lo Eh, ofendas, che, los tipos saben ah, mucho, tienen un cartel con el PBI de la OTAN y eso lo van bueno, siguiendo y están viendo cómo Rusia está siendo derrotada, están casi sí, sobre Moscú. sí, sí, lo están actualizando, me imagino. Sí, 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 Claro, sí. pero ese tipo de gente cree Mm, que en operaciones conocidas, porque también hay que tener en cuenta, hay miles de operaciones militares, pero conocidas, estudiadas, no son tantas, más vale. en proporción. A la cantidad, claro. Esa gente cree que en operaciones, como puede ser esta, que es crucial, Sí. primera invasión en un país enemigo para poder pasar para atacar a otro y asegurarme los pasos por dos ríos y demás, yo voy a mandar lo peor que tengo. Voy a mandar unos vagos. Esa historia famosa de que, claro, los negros desaparecieron porque los mandaban a pelear a primera línea. Sí, yo mando Sí. lo peor Oh, para perder, soy sí, tarado. no, 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 es una Podemos romper imbecilidad. este mito, por favor. Esa, Sí, es de la imbecilidad argenta. sí. Podemos Es la romper este mito. imbecilidad argenta. Sí, no, mira, hay casos famosos. Cuando en la Segunda Guerra Mundial, el primer choque fuerte entre italianos e ingleses, Mm, Operación Compass, que es una sí. operación espectacular. Una de las fuerzas que va en cabeza es la Cuarta División India. Mm. Y yo me acuerdo una vez explicando la campaña en la escuela de Con guerra Francis Tucker, con Francisco, que claro, que tiene un libro, Las preliminares de la guerra. Espectacular. exactamente, brillante. Espectacular. Muy leído en los bares porteños, ¿vos sabías? Sí, sí, por supuesto. La fotocopiadora de Te económicas. decís Francis Tucker y los tipos te dicen, Sí, está colgado como las revistas de moda y de automovilismo, ¿viste? pero claro, te Claro, miran así, si lo sí. habré subrayado. Y yo me acuerdo de la escuela de guerra, cuando lo estoy explicando, un capitán me dice, claro, los ingleses siempre mandando a otros a pelear por ellos. Sí, Como sí, que, claro, como queriendo decir que los indios, esto eran tarados. Yo claro. digo, mire, O las capitán, tropas argelinas para los franceses. claro, digo, mire, capitán, Sí, claro. cumplió una misión fundamental en la operación. Pero le digo una cosa, lea un poco porque está despreciando a una de las mejores divisiones de infantería de la Segunda Guerra Mundial. Tal cual. Claro, dice, pues te la tiran así porque sí. Entonces, eso hay que matarlo. Es Es el cierto que, guitarrerismo. claro, es cierto que en algunas operaciones se mandan tropas de segunda categoría, sí,
pero la operación es de segunda categoría, Tal una cual. operación menor. Nadie manda lo peor que tiene para la operación clave. No, ¿Dónde va a no, no. decidir? Pero Claro, sí, así claro. 2 que más 2 esto, es 4, claro, querido. 2 más 2 es 4. y además hay otra cosa. Es el principio de la guerra y una operación crucial para una operación posterior como era invadir Brasil. Tal Nadie cual. va a mandar una porquería, un ejército desarrapado, mal equipado, Mm. mal comido, nadie haría eso. No. Y esto también lo confirma las operaciones posteriores de Solano, Mm. que no le han salido bien, bueno, salvo Curupaití, por supuesto, y demás, la resistencia de Humaitá y demás, pero son operaciones serias, que después por No, distintas vale. situaciones, o sea, decir que yo, Tuyutí salió mal por un problema de coordinación, pero era un Pero no ataque porque no pudieran haber ganado. no un ataque de 5 columnas, una cosa Pero, compleja. Es decir, pero no era un tarado Solano. Y no, las pero tropas además, paraguayas menos. claro, y los mandos paraguayos eran muy buenos. Claro. La gente cree que eran todos mascadores de chipá, ¿viste? Y De hablando, haber sí, querido, a ver, de haber el hecho, plambado, agua. de haber hecho operaciones más, no sé, estoy pensando lógicas expansionistas. Acotadas. Más acotada, Claro, sí. sí, Sí, con pero su destreza militar, de haber hecho algo que no fuera tan, y qué sé yo, Sí, medio- es que ¿sabés qué es lo difícil lo que vos decís, Karina? Porque lo que dijo Jorge, el camino a través del Mato Grosso para Brasil era complicado, bueno, también para los esto brasileños. también era, esto también era un chino. Bueno, pero claro, entonces, acá hay una apuesta de él, de que iba a poder hacer algo por este lado, Por eso te pero preguntaba si no tenía algún tipo de no tendría que filtración haber de invadido pensar Corrientes. que los no, argentinos iban a dar vuelta, digamos, algo, porque eh, quizás uno piensa, bueno, de haber hecho una campaña expansiva de conquista más en escala, más moderada, más posible. No invadir o, Corrientes. ¿Para qué invadiste claro, Corrientes? Exacto. o la alternativa, igual de complicada y difícil, ¿no? En vez de hacer semejante expansión y en vez de bajar por Corrientes, bajar por lo que hoy sería el límite entre Misiones y Corrientes, Yo pensaba, Sí, bueno, en un tramo más corto para llegar a Brasil sí. y asegurar una vía ahí. No es seguro porque el número terminaba venciéndolo, eh, pero una operación más discreta, digamos, y sí. más utilitaria para llevar la guerra a Cuidado, sí, Brasil. sí. Cuidado que en esta guerra en que la que no estaba Argentina todavía, entre el Paraguay y el Brasil, Brasil se estaba ya movilizando para Sí, operar en la zona del Mato Grosso. No es que dijo, bueno, acá tenemos Mato Grosso y no acá no se va a pelear. No, 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 había estaba movilizaciones, sí. concentrando tropas de todo Brasil. y Guille, pero Sí. igual, digamos, como para pensar, bueno, no sé, es contrafáctico, pero es difícil, digamos, pensarlo sin decir, bueno, pero si hubiera hecho esto, quizás. Mal cuente esto que hizo en Corriente, porque le salió para el Eh, corno, está claro, le salió para el corno. A ver, algo moderado, hacerse de Corrientes, hacer una plaza fuerte Pero no de y corrientes, digamos, porque no, una suerte de cabeza de playa que haces claro. y claro, empezar a acumular medios, y a ver qué onda, ¿viste? Por ahí sí. al ejército de Argentina lo destruías en algún momento y cambiaba la situación política, pero no largarse a Brasil así, desde el Claro, no, territorio argentino. claro, lo que pasa es que además tenías que cubrir todo el límite entre Paraguay y Corrientes, No, por porque si eso. no te cruzaban en cualquier lado. Se cruza Hubo caminando en cruces, algunos lugares el río Uruguay, claro, ahí por las piedras. claro. Hubo un No montón es de, el río sí, Paraná. claro, después de esto hubo un montón de cruces menores y demás, y de grupos y de choques, y después cruces mayores. Así que digamos, eh, el tema sería así. El objetivo político sería, obviamente, ganarle la guerra a Brasil, pero junto con eso, sacar a la Argentina de la ecuación, Sí. ¿no? Limitándola o derrotándola o lo que fuera. Ese sería el objetivo político. El problema es las fuerzas militares paraguayas, en las condiciones en las que estaban, que eran muy buenas, como decíamos,
Más fuerte que las argentinas, ¿eh? más fuerte que las argentinas, pero en el terreno que tienen que operar, por su condición y por su tamaño, ¿pueden llegar a aportar algo a ese objetivo político? No, Ese es el tema. No se no, tal podía. cual. No se No. podía. Es la Y vieja los pregunta de mandos Clausewitz. paraguayos no sé, no sabemos. Le habrán dicho, che, A lo me- pibe, no nos da no, el no, cuero, viejo, para esto. claro. Es la vieja pregunta de Clausewitz. Cuando el gobierno va a la guerra necesita que la gente lo apoye, si la población está de acuerdo. Pero el paso siguiente, llamar a las Fuerzas Armadas y preguntarle si se puede. Claro, Si sí no, es factible. lo dice Clausewitz, sencillo. Pregúntele si puede. Bueno, está bien, pero ¿quién es Clausewitz? Che, No. un pibe que escribió, salió el libro en 1830, un libro viejo. Un libro viejo, exactamente. ¿Para qué lo vamos a leer? Ah, más vale. Claro, claro, no, es así. Bueno, pero la librería económica a lo mejor podría tener aunque sea una Sí, fotocopia. no sé, qué sé yo, pero por ahí, viste, podía leer las memorias, es más interesante leer las memorias de Lali Espósito que a Claudio, seguro. Sí, sí, qué bien. Esa viene electrónica con canciones y todo. Con mucho dibujito. Yo Claro, claro. trataría de todo esto, que ya estamos ahí, eh, sacar el mito. Ni Solano López era un estúpido, ¿No? ni Solano López era un tipo que, digamos, no sabía qué es lo que quería. Se equivocó, me parece, acá en este brete con Corrientes. Yo diría que se equivocó porque los dioses le fueron poco propicios, porque había una masa crítica como para que le fuera bien, pero era una Claro, chance relativa. claro. Y se sumó, y al hacer esto se sumó un país que al final se suma a Brasil y se suma a Uruguay para hacerle un desastre. Claro. Es decir, todo eso, que como decís, dicho al revés es el mito, también tiene el otro mito de que Argentina, Brasil y Uruguay fueron por capricho. Fueron porque Sí, no, Solano sí, provocó el problema tal cual. y tampoco se dio nunca en toda la guerra para que se resolviera de otra manera, aunque hay un problema. La declaración de guerra que hacen los tres países no es al Paraguay, No, es la declaración de guerra a Solano López. es casi como la de los aliados a los nazis. Claro, o la de 1814 o de 1815 de los aliados a Napoleón. Bueno, esa era una causa justa. Pero Exacto. Estimados, No bueno, podemos vamos cerrando que sobrevivir la acá. gente se tiene que ir a cenar. déjame cerrar con una anécdota familiar, aporte sobre la guerra del Paraguay. Y yo quiero después Muy decir una cosa rápida. importante. Dele. Mi vieja tía Dorila, ya fallecida, casada con un Lanús, que fue vicegobernador de Entre Ríos, cuando se casaron, compraron en un remate de Buenos Aires unos muebles que habían sido requisados, que había comprado Solano López en Europa y que a raíz de la guerra del Paraguay, la aduana argentina no los dejó pasar. ¿Ok? Sí. Bueno, esos muebles eran espectaculares, no voy a hacer una descripción, espectacular, una cosa hermosa. Muere mi tía Dorila y no se le ocurrió otra idea que donar los muebles al gobierno de Entre Ríos. ¿Qué hizo el gobierno de Entre Ríos con ese prócer, como es un hombre de una honorabilidad intachable como el compañero Uribarri? Le dijo a Cristina que tenía en el Museo de Entre Ríos unos muebles que los argentinos habían saqueado en Paraguay. ¿Me siguen lo que les estoy diciendo? Que habían saqueado. Entonces Cristina organizó un acto y devolvió al Paraguay los muebles de mi tía Dorila que habían sido saqueados al Paraguay. Todo es una farsa en Argentina. Todo es una farsa. Todo es una farsa, ni una ignorancia y una indignidad absoluta. Sí, y los tipos como foca Espera, aplaudiendo. Guille, ¿sabes qué? Me estoy acordando, pero no lo tengo claro, no quiero decir pavadas. Pero no hubo una devolución también de artefactos Trofeos, sí, eso lo hizo Perón. Trofeo, arqueológicos o algo. yo, pero Es- Trofeos que hizo Perón.
Mm. No, también me parece que hubo una, pero espera, porque no sé si estoy hablando de este país, porque como la boludez, digamos, es algo que cunde Crónico, sí, diario, ¿no? en el nuestro americanismo, puede ser algo que hayan hecho cualquiera de los otros gobiernos del socialismo del siglo XXI, que les da, Sí. viste, el indigenismo loco y se piensan que lo que están ahora le tenés que dar una pipa que encontraron que tiene 500 años. Bueno, en fin, a alguien. Sí. Seguramente su abuelo, pues como eran dos, viste, vos tenés uno y seguramente era pariente directo. Pero creo, con esta anécdota que contás, que hubo al principio del kirchnerismo algo así como una devolución de material, de patrimonio, no me acuerdo si era de arte o de arqueología, también. A lugares que además ni siquiera eran países en ese momento. O sea, la estupidez es lo todo. Lo que pasa con tu tía, que no me acuerdo el nombre de la tía, Tía este, Dorila, la más tía respeto Dorila, para la tía Dorila. porque de vuelta, aparte se lo devolvías a un país que no era país, a alguien que vos Ah, suponés que más o menos, digamos, debería ser el hermanito perdido. Una cosa, pero que no, cosa estúpida, completamente estúpida. Pero bueno, en fin, vamos cerrando. ese kirchnerismo. Una cosa que también es un mito. Los que lagrimean por la guerra del Paraguay siempre dicen que esta guerra exterminó la población Oh, masculina de Paraguay. Sí, sí, señor, lo dice. Sí. Lo dicen. Dos Los cosas. negros, la población, todo. Sí, dos cosas. Es cierto que disminuyó mucho, es cierto. Pero Como de un cuando te punto de metes en una vista, guerra contra 3 países. se te y muere. sí. Pero hay una cosa. La, la biología humana hace que cuando en las comunidades, la biología y la cultura, cuando en las comunidades suceda eso, las mujeres se vuelven más fértiles. Así que, si bien bajó, hubo una compensación, digamos. Y la compensación debió haber sido bastante buena, porque 60 años después se produce la guerra del Chaco Sí, entre Paraguay y Bolivia, y Paraguay la gana. sí, tal Así que cual. no, Muy no es buen que habían punto ese. quedado, no es que habían Con quedado 15 equipos a extraterrestres. pelear. Claro, Sí, capaz que con extraterrestre, claro. claro. Entonces, es decir, para los que llorisquean esa guerra de Paraguay y dicen dos boludeces, seguime todo el camino. Claro. Estudiame todo el problema y después hablamos. Jorge, hablan del genocidio palestino con la población Sí, triplicándose, que crece. cuadruplicándose. No, es que Famoso el genocidio territorio inverso. del Argento es así, querido, No, es pero no así. no es Argento. Ya Eso sé que es el no. Eso relato ya es mundial. progre. Ese es el relato progre. Déjenme. Bueno, Y nos tenemos que ir. Mirá, ustedes nombraron, y vamos cerrando, ahora sí. Nombraron la guerra de independencia y me acordé también de los mitos de la guerra civil, ¿De ¿está? cuál? De Estados Unidos. Ah, Eh, sí, Está llena de mitos también. Llena de mitos. también. Llena de mitos. Pero sí, bueno, en pero Mirá, fin. con la una guerra ventaja. civil de Estados Unidos estuvieron a un tris los británicos de entrar a favor de la Confederación. Sí. Estuvieron muy cerca de entrar, como en toda guerra civil, las potencias exteriores. ¿Está claro? A un tris. Pero bueno, es así, es así. Hay un montón de mitos, porque la gente cree que no, que eso jamás podría haber ocurrido Todo es y así. cosas por el Bueno, estilo. ahora sí, que se le va a enfriar los ravioles a la A cesta. todo el mundo. Ah, Sí. ¿qué quedaba? ¿Nos quedaba algo? No. Nos quedaba No, una que pongan pastelazo. una película de Rimoldi Fraga para aprender qué pasó en la guerra de Paraguay. Acá Es argentino estábamos. hasta la muerte. Sí, 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 sí. Acá estamos con ¿cómo se llama? La perseverancia de hacer soldaditos. Sí, 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 sí. Eh, En fin. Bueno, damas y caballeros, hemos terminado por hoy. No sé qué vamos a hacer la semana que viene. Sorpresa, sorpresa. Vayan viendo. Vemos. no hemos Recuerden planeado. visitar nuestra página porque ahí tienen esta y otras batallas. Tenemos un montonazo. Así que mientras esperan la sorpresa de la semana que viene, van repasando las viejas. Muy buenas noches a todos. Vale, un abrazo a todos. Chau, saludos a todos. Suscríbete, me gustealo, compartilo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.